Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio número 19 de Libros Hablados. Este es el penúltimo capítulo de La Bruja de Germán Castro Caicedo. Algunos de ustedes me han pedido crear un espacio para que nos comuniquemos más fácilmente. Es por eso que abrimos un grupo en Facebook, para que nos transmitas tus opiniones y sugerencias, pero también para que conozcas más personas con quien compartir esa pasión por leer que llevamos dentro. Te invito a que hagas parte de nuestro nuevo grupo de Facebook, Libros Hablados Club de Lectura. Libros Hablados Club de Lectura, nuestro nuevo grupo de encuentro. En este grupo también publicaremos nuestros episodios. Recuerda que esto no es un audiolibro, tampoco pretende serlo. No tiene la producción, los derechos ni el ánimo de lucro de un audiolibro. Libros Hablados es una comunidad de lectura que busca que nuestros miembros se acerquen a las obras y eventualmente las adquieran. Así que todos son bienvenidos a que construyamos vínculos a través de la literatura. Ahora continuemos con La Bruja, Coca, Política y Demonio. Parte 8. Ahí tiene la bruja, amigo. ¡Opa! 19. Ponchera. Esa tarde sonó el viper varias veces, que me comunicara con el patrón. Lo llamé y entendí que la casa de Fort Lauderdale había caído en poder de alguien, que habían desaparecido los encargados de vigilarla y que esperara noticias de parte de Howard. La noticia resultó ser una amenaza. Por la mañana llegó un cubano y dijo que la cocaína robada estaba en aquel momento bajo el control del patrón y que él debía explicar cómo iba a responder por ella. Howard había ordenado que moviéramos la cocaína hacia Pompano Beach, pero hubo algún descontrol y la operación se demoró, con tan mala suerte que nos asaltaron y cogieron el cargamento completo. Yo creo que era más de 1 tonelada de perica, imagínese. Responder por eso a los socios de Colombia y también responderle al gringo. Y lo malo era que ni los de la ciudad daban plazo, ni Howard tampoco. Es que en ese negocio no hay plazos, se paga o bien el de la motosierra. Por otra parte, el patrón, como todos los narcos sudamericanos, vivía al día porque ganaba mucho, pero como le gustaba ostentar y figurar y hacer ruido, si se ganaba 1 millón gastaba 2, y entonces pasaba la vida haciendo magia para conseguir dinero. Pero segunda pata que le nace al cojo, ninguno de sus negocios en Colombia le rentaba. Eso también es de todos los traquetos. Entonces siempre andaba acaballado en unas angustias muy atroces. Si no estoy mal, en aquellos días andaba por arriba, Nueva York, con la señora y entonces se bajó, vino a Miami. Y al día siguiente partió para Curazao por el Hueco y de ahí para Colombia a responder. ¿Cómo? Pues vendiendo propiedades. Pero vendiendo pronto, porque le repito, en ese negocio en el que no paga, el que no paga completo y el que no paga rápido, tuki tuki, se muere. Fernando Fernández. Nos habíamos acostumbrado desde el comienzo a que en unas oportunidades hubiera mucho dinero, sacos llenos, para reformar fincas y para contratar gente y construir casas y edificios, y que en otras ocasiones pasaran 1 o 2 meses sin un centavo, esperando a que Jaime regresara o mandara dinero. Esa vez volvió sin nada. Ordenó despedir a unos 300 trabajadores de las fincas. Aquello no era raro. Y ordenó que, hay que decirlo, que llamaran a los testaferros para que firmaran la entrega de Judea, el Génesis y Jerusalén, y que pusiéramos en venta Damasco y la profecía, porque necesitaba con urgencia dinero en efectivo. En 2 meses salió de todo aquello y tuvo que entregar además unas 3 casas del pueblo y la idólatra. Nuevamente sin nada. Amanda. La mañana que siguió a lo de mis 2 clientas sonó el teléfono temprano. Era la hermana Alicia para decirme que había hablado con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo,
el obispo, y que él aceptaba hablar conmigo. Monseñor, dijo la hermana, lucha contra el demonio y va a recibirte, pero tanto él como yo volvemos a advertirte lo mismo de la semana pasada, que ores mucho en el camino para que no vaya a dañársete el viaje. Y cuando hizo una pausa le dije, hermana, estoy brujeándole a una familia de profesionales y quiero entregársela a usted. Dijo que sí. Llamé a la familia y resolvieron que dos de ellos irían con la hermana y conmigo a donde Monseñor Uribe Jaramillo, y como si hubieran hablado con ella, me contaron que todos debíamos orar antes del encuentro con el obispo, porque siempre que ellos habían querido acercarse a la iglesia, habían sufrido cosas absurdas: dos accidentes de carretera, enfermedades, desaparición de direcciones. Con la hermana oramos durante todo el camino y cuando llegamos a donde Monseñor, nos encontramos frente a un ser que transmitía autoridad. Era un hombre de cabello blanco, piel blanca, alto, delgado, silencioso. Mira, no te estoy exagerando, pero Monseñor Uribe Jaramillo me inspiró más respeto en ese momento que Juan Pablo II. Un momento, es que Juan Pablo II me inspiró miedo. Y hombre, si vuelvo a recordar, pues encuentro que lo que Monseñor Uribe me inspiró aquella tarde fue eso, miedo. Y luego otra cosa, una vez estuve sentada frente a él, me pasó por la cabeza la imagen del buen pastor que me decía, Amanda, esta es tu casa, yo soy tu amigo, trata de estar tranquila. Primero hice una confesión de toda mi vida y luego él habló del demonio, que no es la personificación del mal, y no es uno, sino muchos. Los demonios son seres reales, espirituales, llenos de odio a Dios y de odio a los hombres, y por eso procuran hacer el mal. Como hablaba de ellos, le pregunté por qué, y él dijo que según el Apocalipsis, una tercera parte de los ángeles se rebeló. Citaba el Evangelio y una serie de cosas que demostraban cómo sobre este mundo gravitan legiones de demonios. En casos como el tuyo, dijo, hay una posesión y esa posesión está siendo efectuada por varios espíritus. El mismo Evangelio dice que cuando el Señor exorcizó a Magdalena, arrojó de su cuerpo a 7 demonios. Él insistía en que mi caso podía tomar algún tiempo. La liberación del maligno es un proceso completo y es necesario tener fe, dijo ese día. Diario de campo, 12 de agosto. Continúo trabajando sobre los temas de fin de siglo. Hoy volví a escuchar a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo hablando del demonio. Me explica que luchar contra él es parte de su función como obispo. Estamos en su casa y hasta aquí llegan decenas de personas buscando ayuda. Anoté nombres y direcciones de 25 casos. Hablan de posesión y maleficio. Monseñor, un obispo representativo de la jerarquía eclesiástica colombiana, corrobora sus testimonios, sus palabras. Cuando hay casos de posesión o de opresión muy fuerte, que es cuando el espíritu o los espíritus están dentro de la persona, se manifiestan de diferentes maneras. Lo que generalmente ocurre es una reacción violenta frente a todo lo que sea sagrado, frente a un crucifijo, a una Biblia, al mismo sacerdote. La agresividad no viene de la persona como tal, porque se trata muchas veces de gentes piadosas, sino de esas fuerzas que hay en su interior. Yo he visto algunas veces como lo primero que hace la gente es destruir, por ejemplo, una medalla que tiene una imagen de la Virgen o destruir el crucifijo. Pero también hay manifestaciones muy desagradables, como contorsiones, gritos que quieren asustar. He llegado a creer en todos estos años de exorcismo que eso es lo que el maligno pretende algunas veces, asustar. Uno lee, por ejemplo, en el Evangelio escrito por San Marcos, cómo el demonio dando un grito salió de la persona que estaba poseída. Y eso yo lo he visto con frecuencia. Hay casos en los cuales las personas tienen una fuerza que es verdaderamente inexplicable desde el punto de vista humano, y uno tiene que pedir ayuda de varios para poderla dominar. Me ha sucedido con mujeres, con jovencitas aparentemente frágiles, que en el momento del exorcismo desarrollan potencia física, y esa potencia no es la de ellas. Las voces, muchas veces el espíritu se manifiesta a través de la persona, pero con una voz que no es la suya, una voz por lo general muy desagradable.
Y así como en el Evangelio, el Señor le preguntó a ese demonio cómo se llamaba y contestó dando su nombre y agregando, somos legión. A mí me ha sucedido también en los exorcismos que, en casos especiales, le pregunto al maligno cómo se llama y él obedece a veces con dificultad, dando su nombre. Dan nombres de vicios. Soy lujuria, soy odio, soy deshonestidad, soy fornicación, soy masturbación, soy rencor, soy desprecio, soy envidia. A veces nombres de deidades paganas. Eso me ha tocado escucharlo algunas veces. Los nombres a través de los cuales se personifica el espíritu son diferentes, raros, variados. En interrogatorios hechos en casos complicados, he podido establecer muchas veces por qué el demonio está dentro de las personas. Por ejemplo, lo he escuchado revelar que se trata de opresión por efecto de algún maleficio, y cuando uno les pregunta quién lo causó, dan el nombre de las personas. Las respuestas son variadas, pero he escuchado que dicen que porque esa persona se les entregó al hacer algún pacto con ellos. Esos son casos sumamente difíciles, o dicen que es un maleficio lo que hay en ella. Maleficio es el perjuicio que recibe una persona a través de intervención demoníaca hecha por un enemigo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo es el único obispo de Colombia que exorciza y uno de los pocos que lo hace en América. Al lado de él hay 12 sacerdotes y la hermana Alicia que trabajan en este campo por expresa autorización suya. Sus palabras. Generalmente no se realiza este ministerio de luchar contra Satanás porque resulta desagradable, pero es algo que debemos hacer los obispos porque así nos lo legaron los apóstoles. Es que los obispos debemos movernos en tres campos, el de la lucha pastoral, el de la lucha contra Lucifer y el de la curación de los enfermos. Así lo hacía Cristo y así lo delegó en los apóstoles que a su vez lo delegaron en nosotros los obispos. Este es un ministerio duro. Hay quienes creen que la mayor parte o todos los casos obedecen a su gestión de la persona, a problemas psíquicos y niegan la realidad de la acción del demonio. Y claro que muchos casos son psicológicos, fruto de una imaginación, fantasía, pero uno puede distinguir cuando hay psicosis y cuando está actuando el demonio. En esto hay que tener mucho cuidado, porque entrar a hacer exorcismo sobre una persona con problemas psíquicos es perjudicarla. Si en algo se necesita prudencia, es en este ministerio. Hoy la gente quiere ignorar el avance del satanismo, o sea, el culto a Satanás, que se da no principalmente en un medio rural e ignorante, sino en países que alguna vez alguien llama cultos. En la Florida, en California, en Londres, en París, están encontrando ahora templos satánicos en los cuales se celebran misas negras con todos sus horrores. Viendo esa realidad del satanismo, hoy se entiende por qué hay personas en el mundo que creen en Satanás, que quieren conseguir de él beneficios especiales, sobre todo en el campo del poder y mucho en el de la política, en el campo de la riqueza fácil, en el campo del amor, y pactan con él o se acercan al ocultismo, a la brujería, a la adivinación. La acción del demonio es distinta en la gente. Eso depende de la personalidad de la religiosidad o de los espíritus que estén actuando en cada uno. Es que no todos los espíritus tienen la misma fuerza. Hay unos más poderosos que otros. San Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla del combate espiritual, habla de potestades, de principados, de príncipes y claro, cuando uno se encuentra con uno de esos espíritus más fuertes, la situación es mucho más difícil. Ahora, el proceso del exorcismo sí es el mismo siempre. Uno le pide a la persona que renuncie a todo lo que sea pecado. Si ella no está arrepentida, es inútil orar para que quede liberada. Tiene que arrepentirse. Si es el caso, hacer una confesión general de toda su vida y algo muy importante cuando se trata de casos de ocultismo que son muy frecuentes. Las personas deben renunciar a todo lo que tenga que ver con eso. Deben tirar los talismanes, los objetos que han utilizado para hacer brujería, o si no la han hecho, deben salir de amuletos, cuarzos, cuanto objeto implique ocultismo. Algunas veces encuentro gran dificultad en las liberaciones, hasta cuando descubro que la persona aún guarda algún objeto que no había querido mostrar.
Es que mientras no prescindan de todo eso, es inútil continuar, y se requiere que la persona perdone a quien le ha hecho mal. Esto es importantísimo. Al comienzo del exorcismo se invoca la sangre del Señor y luego uno entra en una conciencia muy clara de que no es uno quien va a liberar. Uno no es sino un instrumento del Señor porque quien libera es Jesús. Los apóstoles ya emplearon esas palabras. En nombre de Jesús, sal de él. Es que Jesús liberaba directamente. Él daba la orden. Espíritu maligno, sal de él. Y nosotros decimos desde entonces, espíritu inmundo, sal de él en el nombre de Jesús. Lo ordeno con el poder del Espíritu Santo para la gloria del Padre y vete a donde el Señor te envíe. En el exorcismo y en la oración de liberación hay casos en los cuales las personas vomitan animales. Eso es real. No es muy frecuente, pero es absolutamente real. Salen gusanos, salen ranas. Son casos raros y yo los he presenciado. Lo que se da con frecuencia es una babasa. A través de esa babasa va saliendo la materia que le dieron cuando le hicieron, por ejemplo, un maleficio. A medida que va diciéndose la oración, va desarrollándose ese efecto. Hay casos rápidos y hay casos muy largos. Depende del tiempo que lleve la persona en eso y depende también de la fuerza de la oración satánica que se hizo para perjudicarla. Depende de la psicología del afectado. Es que por fácil que parezca, se trata de una lucha contra el maligno. Sí, es una lucha, una pelea agotadora, difícil, y algunas veces queda uno no solo agotado, sino afectado emocionalmente. Amanda. Monseñor inspiraba paz y al final de la confesión dijo una oración de liberación y yo sentí las fuerzas de cada una de sus palabras. El nombre de Dios te desato de todo poder del maligno y de todo lazo que te haya hecho acreedora a la excomunión. Te desato del peso de los sacrilegios, te desato. Fue una oración larguísima y cuando terminó lo noté impresionado. Estaba pálido, respiraba profundo y se quedó en silencio varios minutos. Luego me pareció que se alejaba un poco de mí, que se corría para atrás cuando yo quería acercarme a él, y luego volvió a orar. Yo me quedé quieta. Estaba temblando y él también temblaba. Transcurrieron por lo menos 10 minutos y luego besó su crucifijo y me dijo que podía irme. Salí feliz, pero cuando llegué a la ciudad, le recé el almacén a una señora para que le fuera bien en su negocio y luego le cobré un dinero. Volví a caer. Diario de campo. Amanda suspende el relato y se va a rezar. En su habitación hay una decena de figuras de ángeles y un pequeño altar con una hostia consagrada dentro de un relicario. Lo abre, se hinca y clava el mentón contra el pecho. Está pálida. Son las 9:05 de la noche del 20 de noviembre. Cuando termina dice que siente angustia. Amanda. Volví a caer en lo mismo. Es que, mira una cosa, salir de eso es como cuando quieres dejar la droga o el alcohol. Hay que librar una batalla muy tenaz en la que comienzas perdiendo y perdiendo, y si no tienes, como dicen los hombres, un par de cojones bien acomodados, maestro querido, no sales. Entonces esa misma noche llamé a la hermana y le conté aquello. Me escuchó con paciencia y dijo que la noche siguiente iba a llevarme a algo llamado una vigilia en la iglesia de San José. La vigilia consiste en pasar la noche en oración, cantando, haciendo alabanzas, leyendo la Biblia y a través de lo que dice allí examinan las vidas de la gente que participa y vienen después lo que llaman actos de reconciliación con Dios, de perdón y de sanación interior, todo dirigido por personas de mucha fuerza espiritual. Yo fui a esa vigilia que duró desde las 9 de la noche hasta un poco después de las 6 de la mañana del día siguiente, y salí de allí físicamente muy resentida y muy impresionada. A partir de ese amanecer empezó mi tragedia. Esa mañana perdí la voz, no podía hablar y cuando hablaba se me atoraba la lengua, y fui a salir de donde estaba y no pude caminar, y cuando por fin avancé algunos pasos, me miré en un espejo y me vi la cara oscura. Te juro que yo anteriormente no tenía una sola mancha en el rostro. Óyeme bien, ni una sola mancha.
Mi piel era hermosa y ahora la cara se me empezaba a llenar de una sombra en forma de mascarilla. Aquí, en el borde de la cara. Mira que aún tengo un rastro, ¿lo ves? ¿Puedes verlo? Recuerdo que ese día me miraba en el espejo y yo misma sentía que dentro de mí había alguien. Cuando yo miraba, esa no era mi mirada, había unos ojos dentro de mis ojos. No podía tragar y busqué a un médico. A partir de allí, empecé una peregrinación de médico en médico, unas veces porque no podía hablar, otras porque no podía caminar y otras porque mi marido quería que tuviéramos un hijo, pero yo no podía. Continué empeorando. Durante periodos largos no podía tragar, en las noches no podía dormir, me costaba trabajo caminar. En la universidad noté que mis amigos empezaban a alejarse de mí y por otro lado empecé a pelearme con los políticos, a perder poder y en la universidad a perder terreno. Eso duró de julio a noviembre y eso, te lo voy a decir fácil, corresponde al momento en que alguien está metiéndote alfileres. Yo no puedo recordar ahora muy bien los detalles porque una de las cosas que le pedí al Señor Jesús es que me sanara todos esos recuerdos, pero sucedían historias inverosímiles. Me acostaba y el lado izquierdo se me adormecía y cuando estaba en ese trance empezaba a llorar y mi marido me decía que estaba harto conmigo, que estaba hastiado, que iba a dejarme, que dónde estaba la mujer con la que él se había casado. La hermana Alicia y otras personas oraban conmigo y me decían que dijera con frecuencia, Maranatha, que es la última palabra del Apocalipsis y que quiere decir ven Señor Jesús en arameo. Una mañana la hermana me dijo, vas a conocer hoy a una pareja. Ella es enfermera graduada y estará con el esposo. Es gente muy especial de la renovación carismática y también luchan contra Satanás. Conocí entonces a Marta Cecilia de González y a Humberto. Dijeron que me ayudarían. Marta Cecilia. El día que la conocimos, Amanda se movía en forma impulsiva. Andaba por este salón, se hallaba supremamente nerviosa, alterada, aprensiva. Estaba muy despierta y nos miraba con recelo, y nosotros empezamos a hablarle, a darle amor para que se sintiera segura. Nosotros éramos la hermana Alicia y tres personas más. Le explicamos en qué consistía la oración y qué íbamos a hacer, y fue calmándose. Empezamos a orar, aún no la oración de liberación, pero ella no podía siquiera cerrar los ojos y concentrarse. Después de varios minutos empezó la oración de liberación. Amanda estaba sentada en una silla y nosotros, todos, frente a ella, y cuando fuimos a invocar la sangre del Señor, ella se descompuso. Le sobrevinieron una especie de convulsiones. La impresión es que no podía controlar su cuerpo, pero estaba consciente. En ese momento nos le acercamos, la rodeamos, la protegimos para que no fuera a golpearse y en ese momento hermana Alicia sacó el Cristo, se lo mostró y Amanda se enfureció, se puso de pies y se lanzó a arrebatárselo. Los demás teníamos rosarios y tratamos de sujetarla, pero también nos atacó y volaron camándulas. Voló el Cristo. Nosotras insistíamos en sujetarla para que no se golpeara, pero ella desarrollaba una fuerza tremenda. Finalmente la tumbamos sobre la silla y allá la retuvimos. En ese momento empezamos a rociarle agua bendita con las manos y logramos darle de beber unos sorbos. Tragó algo, pero decía, no soy capaz, no puedo, no puedo. Y de pronto fue durmiéndose. Seguimos orando, nos arrodillamos, todas la cogíamos, le frotábamos las manos. Ella tenía una mirada impresionante, abría los ojos y nos miraba con una mirada que no era la suya, era una mirada horrible, espantosa, y nosotros la cubríamos con la sangre del Señor. Nos cubríamos nosotras y ella reaccionó. Volvió en sí. Ya era ella y era su mirada. Fue una batalla como de una hora y al cabo de ese tiempo nos dijo que no creía en nada de lo que estaba sucediendo y que le tenía miedo a Dios porque Dios iba a castigarla. Y como volvió a excitarse, decidimos suspender la oración y acordamos prepararnos para una nueva sesión la semana siguiente. Durante los días posteriores se comunicaba por teléfono,
Decía que sufría de angustia, que tenía temores, que se sentía insegura y estaba dudando aún más acerca de si seguía o no en el proceso de liberación. Mientras tanto, con un grupo de oración de la Eucaristía, unas 16 personas, empezamos a orar por ella y además nos preparamos haciendo ayuno, pan y agua 2 veces durante esa semana, pero antes de la fecha prevista, un lunes por la noche, Amanda se apareció con su esposo en esta casa. Estaba atormentada y venía a decirnos que no era capaz de seguir, que tenía miedo, que no podía dormir, que no podía comer y que se sentía perseguida. Escuchaba voces y veía cosas extrañas. Temblaba de pies a cabeza, estaba pálida. Tratamos de calmarla. La llevé frente a aquella imagen del Sagrado Corazón y le dije, aquí vas a gritar, pero a gritarle al Señor, Maranatha. Ella luchaba por decirlo, pero era tanto el temor que temblaba y se agarraba del cuadro y no era capaz de abrir la boca. En ese momento le dio una convulsión, se retiraba del cuadro y luego lo tocaba y nos cogía a nosotros y volteaba la espalda. Se veía desesperada y le ayudamos a repetir, Maranatha, Maranatha, hasta que finalmente logró pronunciarlo y así continuó cada vez con más fuerza. Lo dijo muchas veces y fue calmándose. Entonces la trajimos a la sala y aquí empezó a contarnos parte de su historia en el ocultismo, la de sus antepasados que lo practicaron y la de los familiares que hoy estaban en él. Eso nos sirvió para orientar inicialmente la oración por el lado de su ayer, puesto que al parecer en ella había presencia de algunos espíritus de antepasados que practicaron la brujería. Es que nosotros heredamos de las generaciones anteriores no solo rasgos físicos, fisiológicos, temperamentales, sino también cosas en la parte espiritual, ¿me comprende? Y a eso, agréguele que quienes se dedican a la adivinación y a la brujería son canales abiertos a través de los cuales se cuelan no solo espíritus, sino todas las fuerzas del ocultismo que ellas ponen a gravitar en su entorno. A esa altura comenzamos una oración de sanación interior, pero cuando nosotros mentábamos la sangre del Señor cubriendo a sus antepasados y cubriendo la primera etapa de su vida, Amanda se ponía muy mal, gritaba, se apoderaba de ella una desesperación especial en el cuerpo y empezó a arrojar babasa y a decir que no podía tragar, que se estaba ahogando. Entonces atamos en el nombre del Señor toda esa perturbación. Le hablamos de la fe que lleva a creer por sobre toda duda y así empezamos a trabajar la fe. Recuerdo que cerró los ojos y en forma compulsiva empezó a decir, sí creo, sí creo, sí creo, Señor, yo creo en ti. Nuevamente fue calmándose y empezó a contarnos cosas extrañas. Algo como esto. Estaba sentada en el parque de la universidad y mientras leía el periódico escuchaba una voz que le decía, no sigas con eso, vas a mancharte, tu cara será negra, vas a engordar, vas a perder el dinero, no sigas, no sigas. Y luego continuar escuchando esas voces, pero ya a toda hora y en todo lugar. Como decía que en el trabajo era perturbada permanentemente, hicimos una oración para atar al espíritu perturbador. Resulta difícil comprender qué se movía dentro de Amanda, puesto que las cosas salían por partes. No fue algo espontáneo, no afloró de una vez. Sin embargo, hacia el final de la sesión pudimos ver que era necesario hacerle un proceso especial porque dentro de ella había varias fuerzas agazapadas y debíamos ir descubriéndolas sistemáticamente, o sea, ir identificando y sacando a uno los espíritus que se hallaban perturbando algunas áreas de su personalidad. De todas maneras, esa segunda sesión representó un descanso para ella, porque pudo expresar lo que estaba sintiendo y, lo repito, fue dándonos pautas para saber por dónde debíamos orar y qué teníamos que ir haciendo para orientar, digamos, esa guerra contra las fuerzas que la atormentaban. Durante los días siguientes, Amanda se comunicaba con nosotros a cualquier hora según el tormento que sintiera, y como era muy abierta, eso nos permitía analizar y orientar nuestros planes de oración y de lucha en el nombre del Señor. ¿Qué recuerdo? Por ejemplo, que algunas veces tenía dinero encima de la mesa de noche y los billetes desaparecían aun cuando estaban en casa solamente ella y su esposo.
que sentía puñaladas en su cuerpo en determinados momentos. Eso último nos ubicó en esto: maleficio, alfileres, daño físico, persecución de alguien, fuerzas que habían entrado en su casa y que el esposo no captaba porque él no estaba dentro del proceso. Conseguimos a un sacerdote y fuimos a orar en su casa con él y posteriormente con otros, porque buscábamos liberar los espíritus que se habían posesionado de las cosas, incluyendo su cama, y en su cama sus sueños. Uno pasa allí la mitad de la vida. En aquella casa se hicieron varios exorcismos con diferentes sacerdotes y con distintos equipos de gente que oraba. Así logramos limpiar un poco la contaminación. Entonces fíjate que su lucha era interior, a medida que iba creyendo más y más en el Señor y menos en el ocultismo, y exterior, porque ya tenía enfermedades físicas palpables y era necesario tratar de detenerlas. Todo eso llevó entonces a que mucha gente participara en el proceso, orando permanentemente por ella. No obstante, en esos días la asaltaron diferentes temores. Fueron cambiándose unos por otros y en cuanto se sanaba de unos aparecían otros. Miedo a Dios, miedo a la gente, miedo a orar, miedo a hablar, miedo a la calle, miedo a comer, miedo a venir a esta casa. Sin embargo, no salía de aquí. Eso fue muy cruel porque mire, ella llegaba hasta la puerta y allí se quedaba unos segundos y otras veces varios minutos como atornillada al piso, temblando de pánico, llorando y cada vez luchaba consigo misma, allá dentro de su cabeza, y perdía y volvía a perder y por fin ganaba la lucha contra el terror y estiraba el brazo con dificultad y después de una, de dos, de tres agonías, como dice ella, decidí tocar el timbre con la punta del dedo, y aún en ese momento escuchaba una voz que le decía: estás a tiempo, corre, aléjate, vete de aquí, porque si no lo haces, tu cara continuará manchándose. Vete, vete, vete. Pero ella repetía: Señor Jesús, hasta cuando se abría la puerta y salíamos a recibirla. Su drama nos ayudó a pensar en la tercera oración de liberación que se hizo 15 días después. Nuestra preparación fue igual a las anteriores. Oración, teníamos varios grupos haciéndolo por ella, ayuno a base de pan y agua, comunión, largas horas de adoración frente a la Sagrada Eucaristía. Necesitábamos reforzarnos espiritualmente para acudir a la batalla. Eso es de ese tamaño, ¿sabe? Y por su lado, Amanda comulgaba 2 veces al día, pero a medida que comulgaba, la asaltaban más dudas y entonces la lucha se hacía mucho más complicada. El día de la tercera sesión estábamos aquí parte del equipo de oración encabezado por la hermana Alicia, pero además estaba otro, el de oración de profesionales, 35 personas. Unos orábamos aquí en la sala y otros se retiraron al segundo piso. En esta tercera sesión, siendo más serena que las anteriores, salieron a flote muchas cosas claras. Por ejemplo, cuando orábamos en lenguas, el Señor iba señalándonos áreas de su personalidad que estaban perturbadas y debíamos hacer exorcismo, pero a la vez sanación interior. Voy a explicarlo. Empezamos a rezar para que sanaran resentimientos que ella tenía, inclusive con familiares, con amigas y con diferentes personas cercanas a su vida. Esos resentimientos no eran más que las heridas que le había causado la gente, porque usted piensa, un resentimiento es el pecado de no perdón, pero es que algunas veces se hace prácticamente imposible perdonar porque están de por medio aquellas heridas. Nosotros encontramos ese día que el gran bloqueo que presentaba Amanda ante la oración era el rencor y que por causa de ese bloqueo su proceso había sido hasta entonces muy lento. Solución: ella empezó a traer personas para decirles con la voz y con los sentimientos, a una por una, te perdono. Ya en su campo muy personal había lo que se llaman las faltas ocultas, que también bloqueaban el proceso. En esos casos ella decía: no soy capaz de contarles esto. No lo cuentes, no tienes por qué contarlo, le decíamos, y orábamos porque el Señor le diera luz para solucionarlos. Así, ella iba siendo cada vez más consciente de sus problemas y en esa medida iba llegando poco a poco la solución o sanación interior, ¿me entiende?
Sudaba a veces copiosamente, temblaba, convulsionaba, tenía náuseas, ahogo, pero con excepción de un dolor de cabeza muy intenso, todo fue menos violento que las dos primeras veces. Eso nos mostró que se había logrado atar a los pies de Cristo una parte de las fuerzas que la martirizaban y ya, por frases que decía, por cosas que afloraban en la oración, tuvimos luces en torno a gente que trabajaba con ella en el campo de la brujería. Las quería salvar. Y eso fue preparando el ambiente para una próxima liberación, especialmente porque hacia el final de la sesión ella dijo que sentía algo en la garganta, algo que la oprimía, que no la dejaba tragar, un nudo. Oramos para desatar nudos y cuando terminamos, ella pidió agua bendita y luego de un par de sorbos dijo que ya podía pasar líquidos. Antes se sentía impedida para tragar aún su propia saliva. Eso nos hizo pensar que había más nudos oprimiendo su cuerpo y seguimos tratando de desatar sin mayor éxito, hasta cuando ella misma nos explicó cómo se trabajaba la brujería en ese campo. Se rezan cintas, dijo, y con ellas se rodean partes del cuerpo de un muñeco que representa a la víctima. Una vez rodeado, aprietan y aseguran con nudos ciegos, maldiciendo en cada atadura, de manera que por cada nudo van descargando sobre la víctima lesiones diferentes hasta llegar a un momento en el cual todas esas lesiones se acumulan y llegan a eliminar a la persona. Hasta ese momento nosotros no habíamos llegado a calcular el verdadero alcance que tiene la brujería. Después de esa explicación, empezó a relatarnos el entierro de un muñeco, una foto, cabellos y el pañuelo de un hombre presenciado por ella en uno de los cementerios de la ciudad, en el cual entraron en juego cintas que que presionaban determinadas partes del cuerpo del muñeco, de manera que la persona quedaba atada a ese lugar. Uniendo las dos cosas, llegamos ya concretamente a los nudos y a la cinta, pero no pudimos saber cuántos tenía Amanda, aparte del de la garganta, de manera que a partir de ahí el trabajo se orientó a mirar qué nudos eran y cómo se llamaban, porque quienes hacen el maleficio les ponen nombres, y qué zonas del cuerpo o áreas de la personalidad estaban siendo atacadas. Así encontramos una cinta muy bien anudada rodeándole y prácticamente estrangulándole el estómago, porque ella decía continuamente que sentía llamas abrazándole esa parte de su cuerpo. Otras veces hablaba de dentelladas en las entrañas. Oramos para desatar ese segundo nudo. Oramos mucho, muy largo, y logramos desatar, pero de ahí en adelante quedaba por realizar una labor larga y difícil porque para entonces su cara estaba más ennegrecida y se le habían acentuado los dolores en la cadera y en las piernas, y por otra parte continuaba perdiendo peso. Perdió no menos de 15 kilos en 20 días que llevaba el proceso. Imagíneselo en una persona liviana como ella. Cuando llegamos a ese punto estaba amaneciendo. Amanda se veía agotada. Los demás teníamos fatiga, pero habíamos logrado llegar al comienzo de la cadena de nudos y ese podría ser, como dicen siempre, el principio del fin. Entonces oramos con mucho amor, le dimos gracias a Jesús sacramentado y ya de día cada uno se fue para su casa. Amanda. Al día siguiente había protesta pública de los maestros y temprano fui a que me dieran los resultados de los análisis porque moría de ganas por tener un hijo, pero el médico me dijo que no podía ser, así afrontar el tratamiento más sofisticado. Sentí angustia, sentí mucha soledad y vine y me aferré a Humberto, el de la renovación carismática. Recuerdo también que lo acompañé a un taller de coches, estuve a su lado todo el día, lo perseguí, pues me parecía que si yo lo dejaba, el espíritu iba a presionarme más. Entonces caminé todo el día detrás de él, todo el día, y tomaba pastillas y me ahogaba y le decía, estoy ahogándome, y me aferraba más a él hasta cuando atardeció. Por la noche vine a esa casa, me ofrecieron comida y les dije, definitivamente no puedo tragar. Entonces, al ver que las cosas se complicaban más y más, Marta Cecilia dijo, vayámonos para donde el padre León Arango, un exorcista. Marta Cecilia. Pese a todo,
El proceso de liberación de Amanda apenas estaba comenzando y sería muy difícil recordar cuántas sesiones más fue necesario realizar. Mire, a diario ella llegaba de la universidad o del colegio y nos reuníamos a orar. Generalmente yo tomaba un auto, iba por la hermana Alicia, recogía a Livia Margarita, Alegría, pero por otro lado llegaba una médica radióloga, llegaba Cecilia Navarro, llegaba Marta Elena, llegaban tres más que no recuerdo, todos de la renovación. Entonces ya no eran solamente tres personas orando, sino un grupo grande. Pero además de esto, como le dije, en aquella época estaba aquí el grupo de oración de profesionales, 35 personas, y Amanda entró a formar parte de él. Entonces imagínese cómo se sentiría durante la oración que hacía por ella toda esta cantidad de gente, porque la veíamos que se ponía de pie, iba al baño, regresaba. Era impresionante y le daban unos dolores de cabeza que la sacaban de la oración, además de la manera tan anormal como le funcionaban los riñones. Y después de aquello, se despedía el grupo de oración y nos quedábamos nosotros con ella ayudándola, apoyándola, haciéndole pequeñas oraciones, ya no de liberación, sino de sanación, ante los problemas físicos que manifestaba. Solo así logramos mandarla para su casa un tanto calmada, pero por la noche nuevamente volvía a comunicarse con nosotros y hablábamos largo. Mire, esa fue la historia prácticamente diaria durante 4 meses, o sea, de junio a octubre de aquel año tan difícil. Pero a todas estas, el padre León Arango nunca apareció, y por eso fuimos varias veces a donde Monseñor Uribe Jaramillo. Para viajar allá, tomábamos el auto y en el camino hacíamos simplemente la oración del conjuro de los santos ángeles y Amanda se ahogaba, se iba de sí, se iba de sí. Debíamos detenernos para tratar de apaciguarla. Otras veces devolvía lo que tenía dentro del estómago. Se descomponía totalmente. Una de las primeras veces que fuimos a donde el obispo, antes de comenzar la sesión, él miró detenidamente a Amanda y me dijo que no abandonara el salón para que estuviéramos todos con ella en la oración. Monseñor comenzó a orar y tal vez a los 3 o 4 minutos ella trató de arrebatarle el crucifijo que colgaba de su cuello. Él era un hombre fuerte, la agarró, yo la agarré y luego de un forcejeo breve en la cual ella sacó una fuerza bárbara, Monseñor empezó a orar en lenguas y en ese momento ella se fue de sí, se le puso la mente en blanco, la mirada en blanco, la fuerza en cero y cayó desmanejada. Para ella todo era un tormento tan grande que tuvimos que suspender varias veces las lenguas porque se descomponía. A esa altura de la entrevista le pido a Marta Lucía y a su esposo que traten de orar en lenguas para hacer más vívido el relato y ellos aceptan, pero primero oran un par de minutos. Todo lo que hemos contado aquí, termina diciendo él, no es para la gloria de ninguna persona, sino para tu propia gloria, Señor Jesús. Luego ella pronuncia lentamente, con voz baja, Uturumitiaki Sanji Sariba Karavas Jambirier Andahasala Yahalabara de Derbai, Alale Derbai, Alade Derbai, Irimiasa Doyarasete Brick. Cuando uno ora en lenguas, explica luego, habla con sonidos inefables, es decir, que no hay manera de agarrarlos. Entonces el Espíritu del Señor viene en ayuda de nuestra debilidad para que podamos orar como conviene. Es decir, yo oraba en lenguas por Amanda y el Señor veía cuál era el problema en el cual estaba y yo necesariamente no tenía que entender ni saber. Pero algunas veces para ayudar de la persona uno le dice al exorcista lo que está entendiendo. Esos días del proceso de Amanda, Monseñor oraba en lenguas y yo le decía a continuación, Monseñor, hay un espíritu de esto, hay un espíritu de tal cosa, de tal otra. Y Monseñor empezaba, espíritu de esto, o espíritu de tal cosa, o espíritu de tal otra. Y Amanda se calmaba. Eso confirmaba que la interpretación que el Señor me había regalado era verdad, porque en ese momento la persona quedaba liberada de determinadas fuerzas malignas. Lo que yo veo especial en todo su proceso de liberación es que Amanda nunca blasfemó, porque por lo general en estos casos la gente maldice, reniega de Cristo, lo vitupera.
Después de las visitas a Monseñor, que fueron varias, después de más sesiones de oración con los que tuviéramos acá, dos, tres, cuatro personas, las que fuera, después de eso, digo, empezó a atenuarse un poco el ataque del demonio sobre esta mujer. Sin embargo, aparecieron nuevas cosas. Por ejemplo, se le perdía el poco dinero que manejaba y además le llegó una época de ruina, de manera que uno tenía que darle todo, todo, hasta cierta ropa porque ella iba hacia atrás y a la par llegaban personas ofreciéndole muy buen dinero para que les hiciera brujería y ella dudaba, pero finalmente rechazaba una propuesta y otra. Fueron pruebas difíciles. Amanda. Mira, es que llegó un momento en que en mi casa no había nada en la cocina, pero además no había con qué comprar comida y tampoco había con qué pagar por subirse a un autobús para siquiera poder escapar de la casa. Y claro, en medio de esa locura, el matrimonio empezó, ahora sí de verdad, empezó a tambalear. Y en medio de esa desesperación, el teléfono sonando. Te doy tanto dinero por un trabajo, te ofrezco tanto por una yerbada, aceptame tanto por un brebaje. Y yo, Señor Jesús, no me vayas a dejar, no me vayas a dejar volver a caer, no me dejes perecer. Pero también de un momento a otro, la hermana me llevó con qué hacer de comer, Marta Lucía también, aquel también y la demás allá igual, y el agobio de la pobreza pareció desdibujarse un tanto, pero entonces apareció el miedo que había empezado a tomarle a la gente. Ahora estaba paranoica. 20. Ponchera. El patrón regresó a Miami. Entró por un hueco nuevo y apareció en Los Cayos. Allá fui a recogerlo. Nos vinimos para Miami y esa noche sonó el beeper. Salimos a un teléfono público. Él se comunicó y cuando regresó al auto me dijo que me pusiera en movimiento y no habló más. Pero cuando llegamos, antes de bajarnos del auto, me dijo, estoy mal, hermano, estoy mal. Patrón, ¿qué sucedió? Que volvimos a caer. ¿Cómo que volvimos a caer? ¿Qué sucedió? La ley agarró anoche un buque que habíamos despachado la víspera. 2000 aparatos, 2 toneladas ajenas. No habló más en toda la noche y por la mañana dijo que debía regresar a Colombia. Lo llevé al aeropuerto de avionetas de Chiamini, y de allá despegó a eso de las 3 de la tarde. Fernando Fernández. Desde hacía varias semanas no había con qué pagarle a los trabajadores, y justo en vísperas de una cosecha de café fue necesario despedir a 800 recolectores con la promesa de que se les pagaría pronto. Es que en todas las fincas íbamos a necesitar unos 1400, y hubo que salir de la mitad de los trabajadores de fijos. Por ejemplo, en San Pascual, que era la mayoría preferida de Jaime, de 50 habían quedado 10. En ese momento dependíamos de las monedas que dejaba la flota fredonia para cubrirles los sueldos y para que hicieran de comer. Eso sucedía con alguna frecuencia, pero ahora no salíamos de esa situación. Total, que de un momento a otro regresó el patrón a cuadrar cuentas y ya le tenían varias razones. La primera, que no había dinero. Preguntó cuántos cerdos quedaban en San Pascual y le dijeron que 3000, de los 10.000 que era el criadero, pero habían vendido 7000 para cubrir algunos gastos menores. Y sonrió. Que vendan lo que quedan. Que vendan un ganado. ¿Qué hay más? Nada. Cultivos que todavía no producen. La semana siguiente tuvo que entregarle la pecadora a uno de sus socios en el negocio de la cocaína y a los 4 días a otro le entregó la hacienda San Pascual, que era lo que él más quería, y con ese dinero pagó parte del cargamento perdido. Pero no había con qué continuar viviendo y vendió Santa Isabel, otra de las grandes haciendas de su propiedad, y después apareció otro acreedor y se llevó la pagana, y otro del interior del país se quedó como parte de pago de esa deuda, nada menos que con 2 casas de la Plaza y con la Florida, el club campestre donde Jaime duraba 8 y 15 días escuchando música mexicana, bebiendo y jugando a los gallos. Óigame bien, tuvo que entregar también el club y algo que quería mucho, la gallera.
Esa gallera la construyó dentro del mismo club, en cemento armado con graderías, con todos los adelantos, y ese día tuvo que decirle a alguien: sí, hermano, llévatela con todo y club. Yo conozco las reglas del juego. Cuando se dio un tanto la presión, Jaime vendió a San Francisco y la Magdalena, pero continuó debiendo con la suerte que unos acreedores le dieron plazo. Otros señores le fiaron mercancía y con eso pegó un buen traquetazo en Miami. 500 aparatos, es decir, media tonelada de cocaína, y regresó para cubrir el resto de las deudas y se quedó aquí negociando y moviéndose y pensando, y una tarde me dijo: tengo una buena idea. Voy a hacer promesas de compra de muchas propiedades, porque si me sale bien un negocio que será el más grande de la historia de esta región, podré quedarme con todo el pueblo. Fernando, escúcheme bien. Dentro de poco tiempo voy a regresar y esta vez compraré todas estas casas y todas estas montañas. Aquí no ha sucedido nada. Diario de campo, diciembre 22. Al mediodía hablé con Guillermo Builes, hermano de Jaime, y me contó que uno de sus sobrinos, Macedonio José, estaba preso en México desde hacía 8 años. Según él ya cumplió la condena, pero las autoridades mexicanas se han negado a otorgarle la libertad. Quieren dinero. Diciembre 26. El gobierno nombró como embajador de Colombia en México a Ramiro Osorio. Hablé con él. Dijo que luego de presentarle credenciales al presidente de la República, se ocupará de lo de Macedonio José. No prometió lograr su libertad, sino estudiar el caso. Febrero 21. Temprano en la mañana llamó de Ciudad de México el embajador Ramiro Osorio. Macedonio José está volando en estos momentos hacia Colombia. Salió de la cárcel ayer, dijo. Macedonio José. Vivía desde hacía varios años en California. Vivía bien. Tenía entonces a mi mujer, a una hija y a un hijo pequeño sin bautizar y una buena casa. Me costó $700,000 de esa época. Una mañana acordamos bautizar al niño y le dije a ella: quiero que sea en México. Respondió que sí. Le dije que debía ser en Cancún y contestó que sí. Le dije que la fiesta tenía que ser amenizada por Vicente Fernández, el cantante mexicano más grande de ese momento y aún de estos días. Dijo que bueno. Contratamos a Vicente Fernández, contratamos la fiesta, contratamos todo. Cancún es el sitio más fastuoso que hay en este continente. Creo que al día siguiente el tío Jaime se comunicó desde Colombia y logré entenderle que iba a tirar para México primero y luego para los Estados Unidos algo muy grande. Un elefante. De acuerdo. Entonces llamé a mi otro tío. No te vengas todavía, espérate que voy a estar muy ocupado en un negocio. Espérate unos días más y te avisaré cuándo debes viajar al bautizo del chico, le dije. Pero el viejo insistió que no, que México le parecía mucho muy bonito y que mientras yo atendía mis obligaciones harían turismo con su mujer. Bien, todo en movimiento allá arriba. En los Estados Unidos quedaron bien engrasados los engranajes y nos vinimos para México. Tomé 2 pisos en la suite San Marino de la zona rosa y allí nos acomodamos. Cuando llegué acababa de aterrizar el primer avión con cocaína. Coronó sin problemas. Pregunté por el transporte de la coca a las caletas y me dijeron que lo habían hecho sin problemas. ¿Y los coches? ¿Los coches que iban a tirarla para arriba? Dijeron muy bien que sin problema, que todo estaba normal, todo legal, todo bajo el control del tío y de sus trabajadores. Mejor dicho, todo a toda madre, como dicen allá. Tan pronto como descargamos las valijas, me comuniqué con el tío y lo escuché alegre. Él vivía así, era un hombre apacible, tranquilo y se movía en México como si caminara por su propio rancho. Un elefante, ¡ja! Amanda. Por esos días, la hermana Alicia había programado los primeros cursos de la renovación carismática para principiantes. Empecé a asistir y a llevar a las amigas más contaminadas de hechicería y cuando estábamos allí yo sentía por dentro algo muy raro, espantoso, y salía de la casa desesperada y corría y lloraba. Bueno,
Era una vida de desasosiego, no podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada. Me iba para mi pueblo y viajaba con la boca abierta porque si la cerraba me ahogaba. Seguía visitando médicos, tengo sus nombres, guardo sus diagnósticos. Me ordenaron 1000 análisis, electrocardiogramas, encefalogramas, anduve de médico en médico, nadie diagnosticaba nada. Entonces me enviaron a donde el psiquiatra, me aplicaron choques eléctricos. Después me mandaron para una clínica de reposo. Yo no fui capaz de ir allá. Me mandaron para donde un psicólogo. Me vio otra psiquiatra, Lía Posada. Era una situación, pero verdad, invivible. Yo entraba a la universidad y salía corriendo. Sentía miedo de caminar por donde caminaba. Sentía una desesperación intensa, pero por sobre todo, las punzadas que me atravesaban el cuerpo eran casi imposibles de soportar. Haz de cuenta que te están atravesando con espadas, con dagas, con floretes. Y cuando cesaba aquello, el estómago se me ponía caliente como si sufriera de gastritis. Me hicieron más radiografías, pruebas de laboratorio. No, no salió nada. Y tampoco me funcionaba el organismo. Es decir, no expulsaba lo que se me agolpaba dentro del paquete intestinal. No podía hacerlo. Mi marido me aplicaba lavativas 3 en una noche y yo no podía. Entonces en todo ese caminar, sin remedio, ni paz, ni sosiego, me iba para donde Marta Cecilia, para donde Humberto. Ellos oraban conmigo. Yo comulgaba por la mañana y por la tarde. Yo no podía dormir ni un solo minuto. Por la mañana ya no iba a la universidad, sino que me quedaba encerrada en mi casa y por la tarde iba al colegio. Me dio pavor, pero pavor físico entrar a los edificios. No era capaz de hablar con la gente y a las 3 de la tarde en el colegio me abrazaba esa desesperación y como asfixiada tenía que salir a tomar aire y me detenía con ganas de volver por la boca y no podía hacerlo. Una de aquellas mañanas logré que el padre Bernardo Villa, un jesuita amigo nuestro que aún vive, celebrara misa en mi casa. Entonces busqué a mi mamá en el pueblo y me la traje. Me traje a Julieta Hoyos y a otras personas. La casa estaba llena de gente y dentro de esa gente se encontraba Estela, aquella abogada compañera mía que fue bruja pero que ahora se hallaba también en proceso de liberarse del maligno. Recuerdo que cuando el padre comenzó su oficio, Estela levantó la mesa que hacía de altar con una mano y la lanzó con violencia. Mira, aquí está mi mamá. Ella recuerda eso. Lucinda. El sacerdote saltó y se puso a salvo, pero inmediatamente todos vimos que la mesa se elevó sola hasta llegar a 1 metro y medio y allí quedó suspendida por un instante. Se quedó unos segundos allá en el aire y nada de lo que había encima de ella se cayó, ni el agua ni el vino. Una vez descendió la hermana Alicia y otras personas la acomodaron nuevamente. La ahogada cayó al suelo como desmayada y todos vimos que le salía del cuerpo un halo de vapor. En ese momento, a Carmina Carmona, una profesora que estaba cerca de la abogada, se le tostó el cabello, así de fácil. Estaba rezando y de un momento a otro se le fue tostando el cabello. Es que por la boca de la abogada salía humo. Julieta Hoyos, otra de las asistentes, se asomó y dice que aquella mujer tenía la boca abierta y que le salía algo tan negro como el carbón. Viendo aquello recogí a los niños y los llevé a una habitación contigua porque me daba miedo que les sucediera algo. Luego regresé a la sala. Todos rezaban, todas tenían Cristos, Biblias, camándulas, velas encendidas en las manos. En ese momento sentimos un viento que penetró a través de uno de los muros y cuando llegó allí, también todos sentimos un ruido seco como cuando un pájaro choca contra un vidrio. Ese aire chocó así y en ese momento sentimos que una ráfaga cruzó la habitación y como la puerta del balcón se hallaba abierta, salió a la calle. Y cuando salió, todo quedó en silencio. Volvimos a orar. Amanda. Continuó mi calvario, porque en medio de la confusión y de la angustia caí en manos de una médica bioenergética que a la vez posaba de sofróloga. Ella es una mujer madura con vientre de virgen, el pelo pareció al viento entre el trigo, la cabeza cónica, el cuello grueso y largo, la espalda vertical, el pecho plano, erecta como un falo.
ojos parecidos a los astrolabios y mucho maquillaje y mucha labia. Su casa está en un barrio elegante, casa de 3 plantas. En la primera tiene un laboratorio con pipetas, tubos de ensayo, algún serpentín de cristal. En la segunda su consultorio y en la tercera su vivienda. Antes de saludarme y de examinarme y de preguntarme algo, zarpó con estridencia. ¿Usted está cianótica? Manipulaba aparatos y conjuraba, pero cuando quise alejarme de aquel buque de la noche no pude. Es que no pude. Por el contrario, agarré una dependencia que, por Dios, aún hoy no he podido descifrar. Te voy a pintar esa nueva situación con un ejemplo fácil. Un fin de semana me fui a donde mi familia, pero una vez allí sentí que no podía tragar, me dio angustia y de un momento a otro salí de la casa de mis padres, renté un coche y me vine para la ciudad en busca del consultorio de la mujer con ojos de astrolabio. Otras veces, por ejemplo, eran las 4 de la tarde y yo estaba en el colegio. Me desesperaba y tomaba camino en busca de la del pelo como viento en un trigal. Entonces de un momento a otro a ella le dio por maquillarme la cara. Lo hizo y cuando me asomé a aquel espejo sentí espanto. Pero al poco tiempo ya no iba solamente por la tarde, sino por la mañana, y luego por la mañana, por la tarde, pero también comía en su casa hasta cuando me alertaron. Ojo, esa mujer está robándote la energía. Como siempre, yo no tenía dinero para pagarle las consultas, caras, pero ella decía que conmigo le gustaba trabajar sin cobrar y empezó a darme frascos con solución de arsénico, daturina, solución de antimonio, azafétida, que es una esencia, azúcar de Saturno, que es acetato de plomo, un veneno violento. Y yo bebía el contenido de aquellos frascos y no comía porque tenía dificultad para tragar, pero Astrolabio juraba que iba a salvarme. Transcurrió el tiempo y una noche llegó por mí para que fuéramos a su casa de campo. Allí me contó que tenía una tía monja, pero la monja murió y murió sin despedirse de nadie, y murió en silencio y se llevó muchos secretos. Al cabo de 3 días ella la resucitó y... Carajo, cuando esa mujer dijo aquello salí de allí. Caminé toda la noche sin detenerme y cuando comenzaba a amanecer llegué a donde hermana Alicia. ¿En qué te has metido? La bioenergética es brujería, pero con otro nombre, me dijo. Luego oramos. Pero cuando me despedí de ella, sentí nuevamente ese imán que me atraía y regresé a donde Astrolabio. La encontré invocando mantras. Suspendió su actividad y me hizo acostar. Pasaba filtros de colores por mi cuerpo, pasaba prismas, pasaba un péndulo, pasaba aparatos que no había visto antes. Ese día volvió a maquillarme y luego me dio una esencia. Bebí y salí de allí, pero una vez en la calle me pareció que estaba perdiendo la visión. No sabía dónde me encontraba, no sabía lo que estaba haciendo y escuchaba por allá, muy adentro del cerebro, escuchaba que alguien me repetía, mátate, 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 tíratele a un auto, tíratele a un auto. Mira, me invadía una desesperación superior a mis fuerzas y trataba de lanzármele a los carros, pero cuando iba a hacerlo sentía que algo me detenía y ahora otra voz decía, no, 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 no. Y yo desistía. Cuando se alejaban las voces, volvía a tomar el teléfono y me comunicaba con hermana Alicia o con una médica o con cuantos conocía en la renovación carismática y les decía, oren, estoy desesperada. Y ellos caminaban a mi lado. Un día me llevaban a una capilla y otro también, hasta que una mañana me dijeron, vamos a buscar al padre León Arango, volvámoslo a buscar una vez más. El padre Arango es un exorcista famoso. Fuimos a su casa por segunda vez y no lo encontramos. En cambio me dieron la oración de los santos ángeles, la llevo conmigo. Aquí la tengo. Empecé a orarla por las mañanas y por las tardes todos los días. Pero llegó un fin de semana y estando en mi pueblo con mi esposo, sentí que se me iba el mundo, como que la vida se me estaba yendo y no era capaz ni de hablar ni de respirar. Mandé por un taxi y me vine a la ciudad a cumplir una cita con gente de la renovación. Pero una vez llegué allí, no entré y seguí para donde Astrolabio. Ella me dio una esencia y volví en mí.
Pero en adelante mi situación se puso demasiado crítica. Había adelgazado tanto que apenas pesaba unos 30 kilos, el peso de un niño. Mi pelo empezó a caerse. Me parecía difícil caminar, la memoria en blanco. Lloraba todo el día y sentía que estaba levitando, como si flotara, como si dejara el cuerpo y el espíritu se elevara. Caminaba por la universidad y no sabía cómo lo hacía. Me daban las cosas y no sabía quién se las entregaba luego. Me hablaban y no entendía lo que escuchaba, ni recordaba lo que había sucedido unos minutos atrás. Mi cabeza estaba vacía. A pesar de tanta angustia, busqué a Marta Cecilia y le dije, voy a perder mi matrimonio. Víctor Manuel dice que no es capaz de padecer más. Voy a perder mi trabajo. La rectora dice que no quiere volver a verme. Los médicos anuncian que no podré tener hijos. En la universidad un profesor que me quería se quedó mirando mis manos y mi pelo y luego dijo, no te dejaré ganar el año de estudio. Están sacándome de la política porque mis jefes me rechazan. Todo se ha acabado. No tengo aliciente para vivir. ¿Para qué continúo viviendo? Y además estoy en manos de una bioenergética. Marta Cecilia me dijo, no es posible trabajar para dos señores a la vez. Si no te sales de donde aquella bioenergética, seguirás hundiéndote. En ese momento me mostró un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que hay en su casa y me dijo, ponte frente a él, háblale, entrégate a él. ¿Para qué? Le pregunté. ¿Para qué? Yo quiero morir ahora que no tengo nada que perder. Sin embargo, me detuve frente al cuadro y en medio de la obsesión de la muerte empecé a decirle, Maranatha, Maranatha. Al verme así, Marta Cecilia dijo que nos fuéramos para donde Monseñor. Marta Cecilia. Amanda estaba fuera de sí, no hallaba una razón para vivir, no sabía qué camino tomar y entonces le dije, pégate de ese corazón de Jesús y grita Maranatha. Ella decía, ¿pero para qué? Y repetía, Maranatha, ¿pero para qué? Lo dijo muchas veces y en ese momento pensé, este caso no es para mí, es algo grande. Tomé el conjuro de los santos ángeles y le dije, Amanda, vámonos para donde Monseñor, sin cita previa, sin nada. Por el camino oramos y ella se iba y regresaba, oraba un rato y volvía a alejarse mentalmente. Se quedaba callada con la mirada perdida. Llegamos a uno de los sitios que frecuentaba Monseñor y por Dios, lo encontramos y antes de saludarlo le dije, Monseñor, voy a orar por ella. Él comprendió y se fue para su oratorio. Yo me quedé con ella y empezamos a hacer el conjuro de los santos ángeles. Amanda se derrumbó. Amanda. Cuando ella empezó a orar, comencé a sentir las espaldas a través de todo mi cuerpo y perdí casi por completo la respiración. Luego escuché a Marta Cecilia diciendo, estás cianótica, y empecé a llorar. Marta Cecilia. Ahora Amanda parecía peor. Se doblaba, convulsionaba, decía que sentía puñaladas en las piernas, luego en el pecho, en la espalda. Nuevamente cambió de color y yo me fui en busca de Monseñor y le conté lo que sucedía, aunque a la vez veía que el caso estaba a punto de ser solucionado, pero algo lo impedía. Había una fuerza que se oponía a la liberación de su alma. Bueno, después empezamos Monseñor y yo a orar alabando al Señor, y luego la oración en lenguas dicha por ambos, y recuerdo muy bien que llegó un momento en el cual yo empecé a cantar en lenguas y ahí sí, por Dios, se murió Amanda. Mira, se desmadejó y se ausentó de allí por lo menos durante una hora. Se desconectó, estaba muy lejana. Monseñor le daba órdenes al espíritu para que la dejara vivir, para que le permitiera la lucidez, que le respetara el subconsciente. Es que en estos procesos el ardid del demonio es hacer que la persona se desconecte y no reciba las órdenes. Al cabo de una hora volvió en sí. Mientras tanto, Monseñor hizo exorcismo en latín, hizo una oración especial en su carácter de obispo, hizo todo lo que contempla el canon romano, hizo el exorcismo de San Miguel Arcángel y a través de todo esto el Señor iba mostrándonos formas de orar.
Es que uno empieza por aquí y él va señalando los caminos a seguir. Recuerdo que en un momento determinado le dije, Monseñor, generaciones, y él empezó a orar por todas las generaciones agolpadas en el ayer de Amanda, y ella despertó y dijo, hay una prima mía que anda en la tercera dimensión, y una vez dijo aquello, cayó al suelo. No pudimos detenerla. En ese momento volvió a irse. Amanda. De un momento a otro vi a Monseñor frente a mí y le hablé de una prima que fue bruja. ¿Por qué lo hice? No lo sé. Pero hablé de Manuela Banderas, una mujer de las familias principales de mi pueblo a quien llamaban Brujilda. Luego se me fue la luz. Marta Cecilia. Continuó la oración y Amanda regresó. Un aborto. Yo acompañé a una amiga que practicara un aborto, confesó. Y Monseñor, con la autoridad que le da la Iglesia, dijo, en el nombre del Padre Santo, del Hijo y del Espíritu Santo, quede bautizado en el sitio donde se halle el espíritu de la persona a quien le truncaron la vida. Y le puso como nombre Marta Cecilia. En ese momento, Amanda pareció transformarse en un bebé recién nacido. Entró en una placidez total, estaba relajada. Luego le dije, Monseñor, por odio. Y él empezó a rezar por esa área, y Amanda volvió a hablar. Me atormenta una cosa. Cuando era niña iban a hacerle daño a mi papá, y yo sé quién fue, y esa persona la odio. En esa forma salió el espíritu del odio, y Monseñor pronunció una oración de sanación, de memoria, para que sanara la herida dolorosa de aquel recuerdo. Él dijo, perdónanos en el nombre de Jesús a fulano de tal que iba a lesionar a un ser humano. Amanda, ¿aceptas perdonar? Sí, lo perdono, monseñor, pero para mí es muy difícil. No importa, perdónalo. Lo perdono. Continuó el proceso y Amanda dijo que odiaba a Dios. Lo repitió varias veces. Amanda. Sentía que me iba, pero luego algo volvía a traerme y registraba cosas dentro de la cabeza. Las decía y me iba. Recuerdo haber dicho, odio a Dios. Me preguntaron por qué y respondí, porque es malo, porque a un hombre de mi pueblo que es muy pobre se le murió la compañera y Dios lo dejó solo con sus hijos pequeños, por eso lo odio. Marta Cecilia. Aquello hace parte de la sanación interior, y así como había perdonado al hombre del atentado, ahora debía perdonar a Dios, porque en ese momento no entendía qué había pasado con un Dios aparentemente injusto. Monseñor dijo una oración muy hermosa y ella repetía, Padre de amor, yo te perdono. Y lloraba mucho, lloraba, lloraba. Monseñor me dijo, debemos continuar orando por esa área. Eso hicimos. 2 horas más tarde vi a Monseñor fatigado. Atardecía y decidió suspender, pero el exorcismo estaba a punto de darse en ese momento. Desgraciadamente él se veía extenuado y me dijo, ella se encuentra mal, suspendamos. Fuimos a la capilla privada y se vio la necesidad de que ella se confesara. Es que como en la oración van apareciendo faltas ocultas en el subconsciente, es bueno que haya una absolución. Ella también salió sin fuerzas y confirmé que el proceso iba acercándose a su final. En estos casos no es suficiente una oración de liberación, nos lo ha enseñado la práctica, pero es que además, como decía Monseñor, cuando una persona se ha sumergido en la brujería y se ha enfermado de recuerdos dolorosos, con una oración mágica no va a curarse, es imposible. Pero además, como Monseñor ya sabía que dentro de ella había algo muy poderoso y muy agresivo, y que ese algo estaba directamente contra él, más que contra cualquiera, tomaba ciertas precauciones cuando se le acercaba Amanda. Amanda. Una vez salí de allí, pensé que estaba sanando, pero esa noche de regreso a mi casa volví a sentir las estocadas, el ahogo, el estreñimiento agobiante y entonces dudé y me dije, esto no se me va a quitar jamás. En el camino hallé una iglesia, entré y le dije al Señor, ya no aguanto más, haz de mí lo que quieras, pero ya no aguanto más, ya no soy capaz de vivir, el matrimonio va de mal en peor, la salud, la universidad, todo se derrumba,
Señor, no soy capaz de vivir más. Salí de allí y cuando llegué a la casa mi marido le dijo a Marta Cecilia, no la soporto más. Este matrimonio se acabó. He padecido mucho. No sé qué hablaron luego, pero Marta Cecilia dijo, comuniquémonos con el padre Guillermo Gil, párroco de Alejandría. Es un exorcista muy poderoso. Hablaron y el cura dijo que nos esperaba al día siguiente. Ahí tiene la bruja, mijo. ¡Opa! Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio de Libros Hablados con la parte final de La Bruja de Germán Castro Caicedo. Mil gracias a quienes nos califican y comentan. Ya saben que lo pueden hacer en nuestro email libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otros. También puedes hacer parte de nuestra comunidad uniéndote al grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.